Valoración de activos de capital recoge el beta, que es el rendimiento del activo versus el mercado, recoge la tasa libre de riesgo, que es el costo de oportunidad de haber invertido en este índice y no haber rentabilizado, capitalizado a riesgo cero, y recoge además la ganancia de la inversión con dividendos y con cambios de valoración del índice. Y eso está acá. Esto, la forma en la que expresamos esto acá corresponde al modelo CAPM, que es Asset Price Model, que es simplemente un modelo que nos permite, y lo podríamos explicar en otros videos con mayor detalle, pero que nos permite entender cómo en el primer caso la tasa LIBOR, o la tasa libre de riesgo, se añade a la valoración del capital, pero también se corrige, la corrige, por eso lo tenemos dos veces, es decir, agregamos la tasa libre de riesgo porque sabemos que el rendimiento, las ganancias o pérdidas están por sobre esa tasa libre de riesgo, estamos invirtiendo en algo que tiene más riesgo y por lo tanto mayor rentabilidad, mejor rendimiento, pero además debemos corregir con la tasa libre de riesgo y por eso se la restamos en esta parte, se la restamos a la ganancia de la inversión, ¿cierto? Corregida por los dividendos, por el pago de dividendos, ese menos 4.75, le restamos el 1, que es la tasa libre de riesgo, y lo hacemos interactuar con nuestro beta. Y entonces todo este término corrige el rendimiento de nuestra cartera con respecto a la tasa libre de riesgo, y esto nos muestra cómo estamos por sobre o por debajo. Bueno, esta parte, por así decir, maximiza o... No, esta parte acentúa o modera, acentúa ganancias o modera pérdidas, dado que tenemos un beta superior a 1, ahí sí. Y esta parte nos añade o nos muestra la diferencia entre la tasa y el rendimiento propio de la inversión. Ahí está. Entonces, ¿a qué número llegamos con la valoración de activos de capital? A un menos 7.625 haciendo esto. Tasa libre de riesgo más beta por ganancia o pérdida de la inversión menos la tasa libre de riesgo. Tenemos menos 7.625. Entonces, todos estos pasos previos que hicimos, recogiendo dividendos, recogiendo plazos, corrigiendo plazos en el pago de dividendos, cambio en el índice y ganancia o pérdida de la inversión, más tasa libre de riesgo, más el beta o los rendimientos relativos del activo con el mercado, para llegar a este número, a la valoración de los activos de capital. Y habiendo hecho eso, recién podemos dar el paso y acercarnos al cálculo que buscamos, que es el monto de cobertura y el rendimiento finalmente de esa inversión. Entonces, necesitamos un nuevo dato, que es cuál es la valoración de la inversión, porque es distinto cuál es el precio del índice en el cual invertimos, que es lo que recogimos anteriormente, es distinto a cuál es la valoración de la cartera en la cual yo tengo inversiones. Y la valoración que vamos a señalar en este ejemplo es de 5.050.000. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos eso? Porque este es el P que nosotros teníamos antes cuando queríamos calcular el número de contratos futuros para cubrirnos. Necesitábamos, como dijimos acá, en el numerador necesitamos la cartera o portafolio, y entonces necesitamos este valor, el valor del portafolio. Y vamos a corregir, o vamos a hacer interactuar esto con la valoración de activos de capital, que es la que calculamos anteriormente, que es ese menos 7.625. Y entonces, si hacemos eso, acá lo que estamos haciendo es como multiplicar por 1 menos la valoración de activos de capital. Acá está en porcentajes, porque acá lo teníamos que el índice cayó un 5%, entonces tenemos que dividir por 100 para corregir esto y llevarlo a decimales, y eso es lo que hicimos acá, porque todos los resultados nos fueron quedando en porcentaje. Entonces, por eso ese menos 7.625 se convierte en 0,07625. ¿Ya? Y entonces estamos multiplicando por 1, ¿cierto? Y después le estamos restando
la multiplicación entre el valor de la cartera y la valoración de activos de capital post periodo de caída, en este caso del índice, ¿cierto? Y entonces si hacemos eso, llegamos a una valoración, o a un valor esperado, más bien esperado porque es en el periodo 2, a un valor esperado de la cartera de 4.664.937.5, que es lo que tenemos acá, obviamente menor al valor de la cartera en el periodo 1 porque hubo una caída del 5% que además recoge todo lo demás. Se maximizó la caída porque el rendimiento es mayor en este caso. Y entonces estamos cada vez más cerca, teniendo este valor esperado de la cartera. Ahora sí podemos ver si tenemos ganancia o pérdida. Bueno, en estricto rigor, aquí es importante hacer un punto. ¿Para qué nos cubrimos? ¿Por qué tenemos una estrategia de cobertura? Bueno, tenemos una estrategia de cobertura porque precisamente había un riesgo de que si nuestra posición era de comprar, es decir, una posición larga en este índice de empresas o índice de acciones, cartera de acciones, había un riesgo de que cayera el precio. Si nuestra posición es de compra, una posición larga, esa caída de precio entonces es pérdida. Y precisamente por eso nos cubrimos. Queremos cubrir esa eventual caída. Por eso la proporción con la que nos cubrimos es menor porque recoge esto. Por eso hablábamos de tamaño o volumen de la cobertura que está relacionada con este riesgo de caída de precio. Corregido, por supuesto, por todos estos factores. Y entonces eso es inicialmente, fundamentalmente, lo que nos invitó a cubrirnos. Y precisamente acá la cobertura es entonces recomendable porque efectivamente se realizó en el segundo periodo la pérdida de la cual nos queríamos cubrir. Y por supuesto, si acá comprábamos, acá vendíamos, ¿ya? Si es que estamos invirtiendo en el mismo índice, mismo activo subyacente, por ejemplo, haciendo la cobertura para minimizar esa pérdida. Y entonces, tenemos que nuestra caída sin cobertura todavía, porque no hemos introducido la inversión en futuros hasta ahora, sería esta. Esa sería nuestra nueva valoración, el valor de nuestra cartera, con todos los factores que ya revisamos, ¿cierto? Por la caída del índice. 4.600.000, millones, y habíamos partido por 5.05 millones. Y entonces, ahora sí podemos introducir qué pasa por el lado de la cobertura. Todo lo anterior hasta acá es pura inversión sin cobertura. Ahora veamos en el escenario en que nos cubrimos, desarrollamos una apropiada estrategia de cobertura y por lo tanto cubrimos esa caída, cubrimos ese riesgo. Entonces, por supuesto, necesitamos calcular el número de contratos, ¿sí? En estricto rigor, podemos darlo por dado o podemos calcularlo teniendo las variables suficientes. Tenemos precio cartera, tenemos beta y tenemos el tamaño de los futuros y podríamos calcularlo precisamente de esta forma. Diríamos n, el número de contratos, va a ser igual a beta, como lo tenemos acá, 1.5 por el precio de la cartera. ¿Cuál es el precio de la cartera? Habíamos dicho 5.50.000, muy bien, 5.050.000, esto estaría en dólares, y partido por, acá hay que hacer una corrección para entender este valor de abajo, este F, precio por tamaño de futuros. Todos los índices, hay que hacer una aclaración primero, todos los índices se miden en unidades propias. Por ejemplo, el índice de S&P, por ejemplo, que creo que es el que se usa acá, en este ejemplo, tiene un factor de 250. Cada unidad o cada compra se tiene que multiplicar por 250, entonces la unidad propia del índice es este factor, ¿ya? Todos los índices están valorados de esa forma, dependiendo la unidad en la cual están haciendo los cálculos para la valoración de las empresas que participan en el índice.
Entonces acá para este caso es 250 y entonces conociendo ese número, que es propio del índice nuevamente, nosotros podemos tener el denominador que necesitamos para calcular el número de contratos de futuros. Y ese 250, que es un factor, como dijimos, ¿por qué lo tenemos que multiplicar? Por el valor del índice. ¿Y cuál es el valor del índice? Tenemos que tener el valor del índice, pero ¿cuál? El de cobertura o el de inversión. Estamos en la etapa de la cobertura, por lo tanto no nos interesa el valor del índice precio spot. Lo que nos interesa es el valor del índice de contratos futuros. Y obviamente, como dijimos anteriormente, los precios spot y los precios futuros no necesariamente coinciden. Y en este caso vamos a tener que el precio de los contratos futuros en el periodo 1 era 1010, estaba por sobre el precio spot, y el precio futuro en el periodo 2 de los contratos futuros es de 9.52. También tiene una caída, pero sigue estando levemente por sobre el precio spot del segundo periodo. ¿Y cuál es el que nos interesa para calcular esto? Por razones obvias nos cubrimos en el periodo 1 para estar cubiertos en el periodo 2 y capitalizar la cobertura. Entonces nos interesa el valor del índice en sus contratos futuros del periodo 1, que dijimos es 1010. Y ese 1010, que es el valor del índice, por el factor propio del índice que es 250, nos da 252.500 y ese es nuestro denominador de acá, nuestro F. Precio por tamaño, ¿cierto? Acá tenemos el precio futuro por el tamaño lo recoge el 250 y estamos. Tenemos beta, tenemos portafolio y tenemos contratos futuros, tamaño del contrato futuro. Y tenemos que eso nos da un N de 30, ¿cierto? Haciendo este cálculo, tenemos nuestro número de contratos futuros para hacer la cobertura. Y habiendo tenido el número de contratos futuros para hacer la cobertura, entonces ahora podemos calcular cuál es la ganancia o pérdida de esa estrategia de cobertura. Y la ganancia o pérdida de estrategia de cobertura es simplemente recoger esto. Recoger lo que vimos inicialmente, que era esta, la utilidad sobre la posición del contrato futuro de cobertura. La primera noción que nos familiarizamos fue entonces cómo cambiaban el contrato futuro. Y esa diferencia entonces es la utilidad o ganancia de la cobertura. Así como la de precio spot nos mide la ganancia de la inversión, esta nos mide la ganancia de la cobertura. Y haciendo esa diferencia entre los dos, 1010 y 952, y multiplicándola por el número de contratos que tenemos, ¿cierto? Por razones obvias, es el volumen de la cobertura, entonces podemos llegar a este número que es 1740, ¿cierto? Haciendo este cálculo, y ese 1740 lo multiplicamos por el factor del índice. Al multiplicar por el factor del índice, entonces por el precio, por el factor o el tamaño del índice, perdón, obtenemos la ganancia de la cobertura. Si acá había pérdida, pasamos de 5.050.000 a 4.664.927.5, acá hay ganancia, porque hicimos la cobertura en la posición contraria a la cual teníamos nuestra inversión. Acá compramos, acá vendimos. Entonces tenemos 435.000. Y finalmente, para llegar al valor final de inversión y estrategia de cobertura, entonces simplemente sumamos los dos valores. Sumamos el valor de la estrategia, el valor de la inversión, o el valor esperado de la cartera en la cual invertimos, más la ganancia de la cobertura. Acá hubo pérdida, acá hubo ganancia, y vemos si compensa o no. Y al sumar estos dos valores nos da 5.099.937, y por lo tanto vemos que sí hubo una ganancia solo y gracias a que hubo cobertura. Solo por tener cobertura entonces tuvimos ganancias con respecto a esto y logramos
revertir la pérdida que hubiésemos tenido si no hubiera